¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí lo veo a Eduardo Betere, Franco Agustín Ponce, María Lourdes Iglesias. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Denise Magalí Gutiérrez. Muy buenas tardes. Los escucho bien. Karen Villalba. Los veo bien. Déjenme comentarles algunos temitas. Acá me pregunta Lucas Ezequiel Flores Oviedo, profesor, está silenciado. Eh, Déjenme comentarles algunos temas. A partir de hoy tenemos algunas novedades y quería asegurarme que esto esté funcionando bien. Por eso Lucas estaba doble chequeando. Lo primero se habrán dado cuenta, el primer gran cambio, me parece, que hemos tenido hoy es que el acceso es directo, ¿eh? El acceso es directo. Si ustedes recuerdan, en la primera clase, para ingresar, el profesor ustedes estaban en una sala de espera y el profesor tenía que ver que ustedes estaban en la sala de espera y habilitarlos, ¿eh? Eso no siempre sucede porque el profesor está dando la clase y, bueno, a veces pierde el foco sobre la sala de espera. Bueno, a partir de ahora el ingreso va a ser directo, ¿eh? Con lo cual si ustedes salen, vuelven a entrar, no van a tener que requerir que alguien les apruebe. Es un cambio importante, me parece, para la dinámica de la clase. Lo segundo, y espero que esté funcionando, pero yo no sé, sé que ustedes del lado de ustedes también tienen que hacer algo,
es que esta reunión, no solamente esta clase se está grabando, no solamente esta clase se está grabando, como se grabó la primera clase, y ustedes después de 2 horas de terminada la clase pueden acceder a ella, no solamente se está grabando en video, sino también que en este momento, perdón, en este momento, la reunión se está transcribiendo, se está transcribiendo. ¿eh? O sea que en teoría, si ustedes tocan donde dice CC, no me pregunten dónde está, a mí me llevó un tiempito encontrarlo acá. Si ustedes tocan CC, esta clase se transcribe, o sea, lo que el profesor va hablando, lo que el profesor va hablando, en teoría se les tendría que ir escribiendo abajo. Ustedes me dirán, y Guillermo, y todo eso para qué, bueno, por muchos temas, por muchos temas. Si hay alguno que nos está siguiendo desde el trabajo, está sin auriculares, y no quiere molestar a los compañeros que están alrededor, tranquilamente puede estar viendo la clase y leyendo los subtítulos, en español del profesor. También, también, déjenme comentarles, estos, bueno, son avances de la tecnología. Si alguno, por alguna razón, tiene algún tema de audición, bueno, esto también es un gran avance. Es un gran avance porque, bueno, permite seguir la clase perfectamente. Se permite seguir la clase perfectamente. Por eso, bueno, mis felicitaciones y agradecimiento, bueno, a la tecnología que permite todo esto. ¿eh? Bueno, estamos ya en el final de la segunda semana, el final de la segunda semana, y déjenme nuevamente felicitarlos, déjenme nuevamente felicitarlos. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, me pide reactivar el audio, está perfecto, está bien, perfecto. Déjenme felicitarlos porque, bueno, si no se hubieran inscrito no estarían acá. Claramente, si no se hubieran inscrito no estarían acá. Y bueno, ya han cumplido 2 semanas, 2 semanas. Yo hoy, cuando termine la clase, voy a estar mandando, voy a estar enviando una nota a algunos alumnos, no todos, algunos alumnos. Por favor, si reciben esta nota, que son los alumnos, lo que charlamos la primera clase, que no están ingresando al aula. Yo les quise dar una oportunidad hasta hoy a las 7:30 de la tarde, 8, 7:30 de la tarde, 8, por favor, pónganlo en el WhatsApp. Pero hoy el profesor, al final de la clase, cuando terminemos esta jornada, voy a entrar y ya ahí ya voy a enviar el primer aviso a aquellos que el sistema me dice que no ingresaron, que no ingresaron. Si no lo reciben, quédense tranquilos, pero si lo reciben es porque, bueno, lo que charlamos la vez pasada, lo que charlamos la vez pasada. Yo asumo, yo asumo que ustedes ya entraron en el aula, la visitaron, ahora vamos a ir hablando. Y lo que sí les tengo que pedir, lo que sí les tengo que pedir, por favor, a los que ven esto ahora en directo, en el modelo sincrónico, y aquellos que lo van a ver luego grabado, les tengo que pedir que den la confirmación, que den la confirmación, acá veo que algunos ya saben de lo que estoy hablando, la confirmación por escrito de las normas de cátedra, que han leído las normas de cátedra, cuál es la normativa, cómo se obtiene la nota, y por favor, en el campus hay que firmar, hay que firmar. Los profesores, la coordinación, eh, la dirección de la carrera, nos tenemos que asegurar que todos los participantes de cada uno de las materias da la confirmación,
que sí entienden cómo son las normas de aprobación de la materia y cómo llega la nota. Así que, por favor, a todos aquellos que no lo han hecho, les pido que en esta semana, cuanto antes, den la confirmación. Den la confirmación. Ya está habilitado, ustedes ya lo saben, ya está habilitado el campus, el campus. A ver, perfecto, Ariel me dice que lo acaba de hacer, perfecto, 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 perfecto. ¿Dónde se firma en un Profe, PDF? ¿lo puedo molestar un segundito? Juan Manuel, te escucho, sí, sí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Le hago una consulta porque medio que me perdí. Si bien yo entré todos los días, todo. Tengo que descargar el archivo en PDF, lo firmo y lo vuelvo a subir. A ver, mira, si lees, te acaba de responder un compañero, un A compañero. ver. El PDF al descargarlo te deja firmarlo y se reenvía automáticamente. Lo acabo de hacer, dice Ariel, muchas gracias por el aviso. Ese es el link que aparece ahí, ¿no? ¿Puede ser? Exacto, en el icono verde, criterios de evaluación, cliquear en dar conformidad. Muchísimas gracias. Perfecto. Y Leandro nos dice confirmado, profe. ¿Eh? Y fíjense, un compañero dice dónde, y bueno, fíjense que ya el curso está funcionando de 10 puntos. Ustedes no solamente aprenden del profesor, de los contenidos, sino muchísimo de los pares. Esto se llama trabajar en estado colaborativo, de colaboración. Perfecto. Muchísimas gracias. Eso muestra trabajo en equipo. ¿eh? Eso muestra liderazgo. ¿eh? Eso muestra relaciones interpersonales. Eso muestra empatía. Todos temas que vamos a ir viendo en la materia y que son competencias claves que los van a diferenciar, que los van a diferenciar, que los van a diferenciar. Bueno, hoy la clase la vamos a dividir en tres partes. La primera parte vamos a hablar de estos temas, por supuesto mucho más cortito que la vez pasada. Ya nos vamos a meter directamente en los temas de la materia y al final el profesor se va a quedar a responder todas, todas las consultas que pueda haber, una por una, una por una. El profesor no se va a ir, no se va a ir hasta que el último no termine de hacer la última consulta. Si nos tenemos que dar el tiempo que nos tenemos que quedar, nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario. Entonces, primera parte, segunda parte y tercera parte. Para aquel que no tenga ninguna consulta, cuando el profesor termine de dar la clase hoy, ya se puede retirar, el resto se puede quedar. Y todo va a quedar grabado. Todo va a quedar grabado. Si alguno se tiene que retirar por algún tema puntual, lo puede hacer y después mañana ingresa en esa última partecita y se fija a ver si hay alguna pregunta que le interesa y ahí la escucha. Y si no, ya tiene los temas. Perfecto. Acá veo una pregunta que pasó. Uno de los compañeros hizo la pregunta por el libro de Principios de Administración, que es un clásico, que es un clásico. Yo ya lo hablé la vez pasada, lo vuelvo a repetir. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nosotros vamos a seguir el material que está en el aula virtual. Vamos a seguir el aula que está en el aula virtual. Pero por supuesto, si ustedes quieren profundizar más, el libro de Robbins and Coulter o de Coulter and Robbins, uno va primero, el otro después, o viceversa, Administración de Robbins, sí, por supuesto, por supuesto. Y por eso es así. Así que bueno, gracias Pablo Martín Romero por el comentario. El comentario. Bueno, está en PDF en Internet, exactamente, la edición número 12, sí, exactamente. Por supuesto, todos los años sale una nueva edición, pero con la edición 12 estamos bárbaros, estamos bárbaros. Y muchos de los temas que vemos acá, por supuesto, han surgido de ahí, han surgido de ahí. Bueno, déjenme también comentarles que todas estas clases también ya están subidas. Muchos de ustedes ya las encontraron. Ahí yo lo voy a responder hoy, lo voy a responder al compañero que me dice, profesor, eh, respondí
los roles. ¿Dónde puedo ver que está bien? ¿Dónde puedo? Bueno, dame un poquito de tiempo, por favor. Dame un poquito de tiempo, que si no es hoy, la clase que viene, lo vamos a hacer todos juntos al ejercicio, lo vamos a hacer todos juntos el ejercicio. Y sí, Jonathan, por favor, pasalo, no hay problema. Pasalo, por favor, no hay problema. Y, si, y ahí vas a poder ver si está bien hecho o no. Si está bien hecho o no. Está bien hecho o no. Eh, Está el foro que hay que participar. Está el foro que hay que participar. Y está el glosario. Está el glosario. Está el glosario. Eh, el glosario es tal cual lo explicó el profesor Horacio Pérez. Está, tal cual lo explicó él. Tal cual subió el tema, lo explicó. Ahí más no podemos comentar, más no podemos comentar. Lo que le pedimos es que cada uno vaya armándolo, que vaya armándolo. Y también queremos ir testeando el grado de comprensión. Así que, Leandro, léelo tranquilo, fíjate de hacerlo, fíjate si podés chequear con algún compañero, también. Fíjate, por favor, si podés de alguna manera consultarlo con el profesor, pero es tal cual como lo estás viendo ahí. ¿eh? Como lo estás viendo ahí. Tenemos tiempo para hacerlo, hay un plazo, así que no te hagas problema, Leandro, de a poquito. Y quiero también, no me voy a cansar nunca de repetir esto, no me voy a cansar de repetir esto. Sé que al principio, y esto se lo digo a todo el aula, puede generarse un poquito de estrés con el aula, con la plataforma, con unos ejercicios, cómo se hacen, pero les garantizo que en 3 semanas ese estrés va a desaparecer, va a desaparecer, van a estar confiados, van a estar confiados, ninguno se va a retrasar, ninguno se va a ver perjudicado hasta que se familiaricen, hasta que se familiaricen. Nosotros la primera unidad la usamos para que ustedes se familiaricen, se familiaricen. Si algo no sale bien, no se hagan problema. En la primera unidad, en la primera unidad. Si algo no sale bien, no se hagan problema. Por favor, no se hagan problema que se va a solucionar. Fíjate lo que son las cosas. Muchas gracias, Emiliano Quiroga. Acá le envía al compañero, acá lo detalló. ¿Ves? Acá está detallado. Fíjense. eh, lo que queremos decirle, el mensaje es, los recursos están, los recursos están, los recursos están para que ustedes lo hagan. Se entiende que al principio hay un poquito de confusión, pero bueno, la idea es ir yendo para adelante. Bueno, ahora sí, avanzamos, por favor, avanzamos, déjenme ver si ustedes deberíamos estar todos viendo. Acá deberíamos estar todos viendo esta primera página. No sé si está Denise Magalí Gutiérrez en línea. Denise, no sé si puedes abrir el micrófono un segundito. Sí, sí, estoy acá, profe. ¿Qué tal, Denise? ¿De dónde nos estás hablando? Nada, estoy en mi casa. Sí, No, no, soy de pero Villa Lugano, acá Villa en Lugano. Capital. Perfecto, Sí, en sí, sí. Capital Federal, Denise. Perfecto, perfecto. Bueno, Denise, ¿estás viendo en este momento la primera página? Sí, sí, se ve. Perfecto. Denise, ¿pudiste entrar bien en el campus? ¿Pudiste leer todo el material de la unidad 1? Sí, estuve hojeando, no contesté porque, bueno, usted dijo que esperemos para la clase hoy, pero sí, cuesta un poco manejarse porque es una modalidad que nunca vi, pero dentro de todo es bastante fácil después una vez que le agarras la mano. Perfecto, bueno, te agradezco muchísimo este comentario, Denise, que al principio, quédate tranquila, vos, y tus comentarios en representación de todos, soy
y somos perfectamente conscientes, sabemos perfectamente que al principio esto tiene un pequeño grado de dificultad que nos puede poner un poquito nerviosos. Yo les pido resiliencia acá, les pido resiliencia y confianza. Confianza, y les garantizo que en 3 semanas o antes, pero van a conocer más el campus que el lugar más familiar que ustedes puedan tener. Así que por favor, quédense tranquilos por ese lado. Un poquito de paciencia nada más. Y les vuelvo a repetir, nosotros vamos a tener paciencia también en la unidad número 1. Denise, ¿pudiste firmar el acuerdo de cómo se aprueba la materia, de las condiciones? Yo había, o sea, yo sí me metí, pero no firmé. Eso es mi duda. Pero salta que Bueno, lo hice, que estoy conforme. perfecto. O sea, lo que te tendrías que hacer ahora, Denise, es entrar y dar el conforme. Sí, es que ya salta que lo di, pero cuando yo lo Perfecto, hice la perfecto. primera semana no firmé y esa es mi duda. No, no, perfecto, no, no, sí, sí, te salta que la firma se llama conforme. Es la conformidad. Es lo único, Denise, que se pide la conformidad. La Sí, sí, sí. conformidad. Sí, me dice Profe, puede que ser, estoy conforme. perdón, ahí yo recién acabé de entrar en el link que me pasó un compañero mío. Yo pensé que había que descargar el PDF y había que firmarlo, pero después me di cuenta que no, que abajo de lo que cuando vos lees hay un botón que dice conformidad. Eso vendría a ser la firma. Sí, sí, yo hice Exactamente, eso. Por eso no exactamente, Ah, había entrado a firmar. Y no, yo no firmé nada, exactamente, por eso era mi duda. exacto. Sí, listo, sí, sí, gracias, la conformidad es la firma. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Denise, por compartir un poquito tu experiencia, que es la experiencia de todos. Es la No, de experiencia nada, de todos. profe. Perfecto, perfecto. Bueno, avancemos, avancemos un poquito, para que estemos todos en la misma página. Lo único que tenemos que hacer en la unidad 1 es asistir a las clases del profesor, sincrónico o asincrónico, entrar todas las semanas al aula, leer todo el material, hacer el foro, hacer el glosario y cuando se habilite ir respondiendo la autoevaluación. Eso es lo único que tenemos que hacer en la unidad 1. En la unidad 1. Bueno, habíamos visto por qué nació la administración, cómo fue evolucionando, y ahora nos preguntamos, ¿qué es la administración? ¿Qué es la administración? Y déjenme recordarle, como dijo recién Denise y como dijeron varios compañeros, que este material ustedes ya lo encuentran también en el campus. Este material ustedes lo encuentran en el campus y es un resumen, es una ayuda al material de la unidad 1. Al material de la unidad 1. O sea, nos vamos preparando, vamos compartiendo conocimientos, nos vamos preparando para el parcial. Para el parcial. Estos son los conocimientos que tenemos que tener y es lo que se espera y lo que se va a evaluar. Lo que se va a evaluar. Entonces, fíjense lo que dice acá, que la administración, bueno, es esto, es esto. Es este trabajo en grupo, ese trabajo en grupo y tiene que haber reglas, ¿eh? Tiene que haber determinados parámetros, determinados principios, determinadas formas. ¿Cómo lo llamamos en administración? Proceso. ¿eh? Proceso, es un proceso, que es ese proceso que nos diseña y nos mantiene el entorno, todo ahora vamos a ver, y los grupos y los individuos van logrando los objetivos. Bueno, esto no es más ni menos que para todos los que están trabajando lo que hacen en el trabajo, lo que hacen en el trabajo, lo que hace un grupo. Bueno, todo eso que hace que funcione es la administración. Es la administración. Entonces, ¿qué es la administración? Bueno, hay muchas definiciones. Nosotros elegimos esta. ¿Qué es la administración? Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente los objetivos específicos. Los objetivos. Luego vamos a hablar del tema de los objetivos, vamos a hablar de la eficiencia y la eficacia, vamos a hablar de los individuos, vamos a hablar de los grupos, vamos a hablar de los procesos, de todo esto vamos a hablar y del entorno. ¿eh? Pero esta es la definición. Esta es
la definición, ¿eh? La definición. La definición. Perfecto, perfecto. Muy bien. Elizabeth nos dice que está entrando y tratando de entender las páginas. Perfecto, y tratando de familiarizarse. Muy bien, muy bien. Bueno, pregunta, pregunta. ¿Eh? La administración, ¿eh? La administración, la administración. Esto que vamos a ver, ¿eh? Esto que nos va a ocupar todo el semestre. ¿Es un arte? ¿Es una ciencia? ¿O es una técnica? ¿Es un arte? ¿Es una ciencia? ¿O es una técnica? ¿Qué es un arte? Un arte es saber hacer algo. ¿Eh? Sé pintar. Muy bien, muy bien, muy bien. Sé dibujar. Muy bien, muy bien. Manejo un arte. Manejo un arte. ¿Ciencia qué sería? Ciencia es el conocimiento que se va construyendo, el conocimiento científico, el desarrollo del conocimiento, donde se va planteando una hipótesis, se plantea una hipótesis, se plantea algo, se prueba, se busca la evidencia empírica, la prueba, la experimentación, la prueba, y se comprueba o no se comprueba. Se comprueba o no se comprueba. Por ejemplo, si yo tengo un lápiz en la mano y lo suelto, el lápiz se cae. ¿Eh? Siempre que yo suelte un lápiz o que suelte algo que tengo entre las manos, se va a caer. Bueno, ahí se crea que la ley de la gravedad, la ley de la gravedad, que explica por qué un cuerpo, cuando es soltado, cae. Cae. Bueno, ahí hay ciencia, hay ciencia. Y la técnica, bueno, hay una técnica, hay un método, hay un método, hay un método, hay una metodología, hay hay una técnica para hacer algo, hay una técnica, hay una técnica para para arreglar una canilla, hay una técnica para arreglar los caños que se pincharon, hay una técnica para arreglar los sistemas eléctricos, hay una técnica, hay un método, hay un método. Tenemos el polo positivo, el polo negativo, circula la corriente de esta manera, así se coloca una lamparita. Bueno, hay toda una técnica, hay toda una técnica, hay toda una técnica. Entonces, acá empiezan a responderlo Romina, Janina, Walter, Mauricio, y así, bueno, van viendo. Gustavo también, Vicián. Bueno, eh, la administración, la administración es una combinación de las tres. 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 Ustedes miran, pero Guillermo, ¿cómo es una combinación de las tres? Bueno, por supuesto, nosotros vamos a aprender acá los principios. Vamos a aprender los principios, vamos a aprender las técnicas, las técnicas, los postulados de la administración, pero también la gestión, la administración, ser gerente, ser líder, no es lo mismo, después lo vamos a ver. Bueno, también tiene un componente de arte, de arte. Vamos a nombrar algunas personas, un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, eh, eh, diferentes personalidades. Vamos a nombrar también algunos empresarios argentinos también. Podemos nombrar también algunos, lo vamos a ver con más detalle adelante, pero es una combinación de los tres. Es una combinación de los tres. Nosotros acá vamos a ver técnicas, vamos a ver teorías, vamos a ver teorías, pero también hay un componente de arte, hay un componente de arte, de cómo uno maneja el tema. Bueno, ¿qué se estudia? ¿Qué se estudia en la administración? Bueno, está bien, Guillermo, fantástico, me contaste la historia, me diste la definición, me decís que es un arte, una ciencia, una técnica, pero ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, esto, esto.
el objeto de estudio, lo que vamos a estudiar en las clases de administración es esto. Las organizaciones, las organizaciones, las organizaciones, las organizaciones, las organizaciones. Por supuesto, las organizaciones tienen una parte formal e informal. Bueno, todo, todo. Pero, Guillermo, una organización no es una empresa es una organización, sí. Por eso la vamos a estudiar. Pero, a ver, Guillermo, una empresa, un emprendimiento, una startup que todavía no llegó a ser empresa, que es sí, también. Está dentro de lo mismo. Pero, a ver, lo que pasa es que yo lo tengo en forma de proyecto. Sí. Entonces, las organizaciones son el objeto de estudio. El objeto de estudio. El objeto de estudio. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero en palabras razas concretas. Una empresita, un emprendimiento, un negocio, un proyecto que se convierte en empresa, que se convierte en organización, que crece. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Eso es lo que vamos a estudiar. Cómo gerenciarlos, cómo manejar los grupos, cómo poner objetivos, cómo ser efectivos, cómo ser eficientes, cómo armar una estrategia, cómo organizar la empresa, los procesos, cómo hacer los organigramas. Bueno, todo eso, cómo motivar, cómo competir exactamente, todo eso, cómo ser con la competencia del mercado, cómo ganar, cómo lograr una ventaja competitiva, cuando se convierte en empresa, cuando crece. Ahora vamos a ver toda esa clasificación, Maximiliano, ahora la vamos a ver, eso lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver, de a poquito, ahora lo vamos a ver. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar acá. Eso es lo que vamos a estudiar acá. Y la verdad que nos gustaría que al final del cuatrimestre ustedes sean mejores gerentes, ustedes sean mejores líderes, que ustedes sean más productivos en su lugar de trabajo, que ustedes manejen mejor los procesos, que ustedes puedan solucionar mejor los problemas, que ustedes se puedan comunicar mejor, que después ustedes puedan manejar el vocabulario de la organización, de la empresa, que ustedes sean mejores profesionales, que todo esto les sirva en su desarrollo y en su carrera profesional. Es un poquito lo que vamos a tratar de ver. Bueno, acá Maximiliano me pregunta, bueno, ¿cuándo se convierte en empresa? Ahora lo vamos a ver, Maximiliano, pero déjame decirte que las organizaciones están en todos lados. ¿eh? Las organizaciones están en todos lados, en todos lados. Por eso es tan importante manejar esto, por eso es tan importante manejar los principios de la administración. Porque nacemos en organizaciones, nacemos en organizaciones. ¿Dónde nacieron? Yo nací en un hospital, es una organización, es una organización. Acá Mauricio me pregunta, ¿vamos a aprender a aplicar las 5 fuerzas de Porter? Por supuesto, Mauricio, por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿dónde nacimos? Yo nací en un hospital, muy bien. ¿Es una organización? Sí. Ah, pero yo no nací en un hospital, yo nací en una clínica. ¿Es una organización? Sí. Ah, pero yo no nací en una clínica ni en un hospital. ¿Dónde naciste? Y nací en una institución médica. Sí, es una organización. Y si nací en casa, y bueno, ahí ya tenemos la duda. Ahí ya tenemos la duda. Después lo vemos, después lo vemos. Ahora, después vamos a ir al jardín de infantes. Es una organización. Acá nos dice Alan, es una organización de mamá y papá. Y sí, Alan. Y sí, y sí, y sí. Y me dice María Alejandra, la familia es una organización, Guillermo. Bueno, ahí ya entramos en esa línea, pero hay toda una organización. Vamos a un extremo. Sí, las casas son organizaciones. Imagínate una familia con 7 hijos, si no se organizan. Y también tienen objetivos, tienen tareas, tienen roles, tienen responsabilidades. Pero no quiero hilar tan fino. Pero sí, 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 sí. Y después vamos al colegio primario, y después vamos al secundario, y son organizaciones. Y vamos a la universidad y son organizaciones. Y vamos al trabajo y son organizaciones.
Ah, pero yo voy a trabajar en el Estado. ¿Y es una organización? Ah, no, pero yo voy a trabajar en una empresa de tecnología. ¿Y es una organización? ¿Eh? Acá me dice Fernando, tiene que haber un mínimo de personas, tiene que haber equipos. ¿Cómo es esto, Guillermo? A ver, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, Fernando. Ahora lo vamos a ir viendo. Y el último de nuestros días, el último de nuestros días también, el Estado te tiene que firmar un papelito que te dice, se acabó, se acabó. Nos deben dar un permiso, como dice acá el profesor Amitai Etzione, Amitai Etzione, Amitai Etzione, pero lo que nos quiere decir el profesor Etzioni es que las organizaciones están en todos lados. Las organizaciones están en todos lados, están en todos lados. Una empresa de colectivos, una empresa de aviones, una empresa de logística, está en todos lados, está en todos lados. Bueno, muy bien, muy bien. Si alguno se está conectando un poquito más tarde, no se haga problema, porque toma la clase desde el momento que se conecta y después, tranquilamente, cuando la subimos al campus, va y ve la partecita que le faltó. Ve la partecita que le faltó. Sí, Ariel, exactamente. Ser parte de un equipo de trabajo, ser parte de un equipo de trabajo. Entonces, entremos a definir lo que nos pedía recién el compañero. El compañero recién nos decía, el profesor, a ver, hilamos un poquito más fino, me decía. Tiene que haber un mínimo, Fernando nos decía. A ver, bueno, hilemos un poquito más fino, Fernando. Fíjate vos, acá tenés una definición de organizaciones. Son entes sociales, sociales, sociales. Hay una estructura, hay una estructura, hay una estructura, hay una estructura. Tienen determinados objetivos, hay objetivos, hay objetivos. ¿eh? Acá me dice Carlos, hay roles y responsabilidades, fíjate lo que dice acá, Carlos, hay una estructura, hay limitaciones predefinidas. Existen de una manera casi permanente. Generalmente, no lo tienen por qué saber, pero se los cuento, cuando se crea una sociedad, se hacen los estatutos sociales, que es un documento que, bueno, ese documento tiene que estar registrado y generalmente se pone, esta sociedad durará por 99 años, durará por 99 años. Ahora, ya en Argentina hay compañías que han llegado a los 100 años, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 130, 140, y cuando llegan al año 99, ¿qué hacen? Bueno, extienden el estatuto, hacen un nuevo estatuto y dicen, como hemos cumplido los 99 años, extendemos el estatuto por 99 años más, por 99 años más y usan un conocimiento, tienen un know-how, hay una manera de hacer las actividades. En la universidad, hay una manera de hacer las cosas, sí, sí, hay toda una técnica, hay todo un proceso de enseñanza. Franco nos dice, ¿y los clubes de fútbol? Y seguro, claro, claro, y nos comenta el estatuto, del club y claramente es una organización, claramente. El club de rugby es una organización, los clubes de básquet es una organización, los clubes sociales y deportivos barriales son organización, son organización. El tema de la estructura, todos tienen estructura, Ariel, todos tienen estructura. Por más que sea un establecimiento unipersonal. Ahora lo vamos a ver, un contador, un contador, un contador. Hablo de lo edilicio. Ah, perfecto, Ariel, está bien. Sí, 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 sí. No es necesario un edificio. No es necesario que haya un edificio. Con una dirección es suficiente. Es suficiente. Bueno, ahora vamos al temita. Ahora vamos al tema porque fíjense, acá tenemos la clasificación, que es lo que nos pregunta, públicas o privadas. Esta clasificación nos va a ayudar un poquito. Nos va a ayudar a entender esto un poco mejor. Veámoslo, veámoslo. Veámoslo, veámoslo, fíjense, María Clara nos dice el caso de venta online, exactamente, el caso de venta online, ahí trabajan a distancia. Bueno, fíjense la clasificación de las empresas, fíjense la clasificación de las empresas. Acá lo que hemos hecho, déjenme a ver si puedo escribir un poquito, a ver si los ayuda esta escritura. Lo hemos dividido en cuatro clasificaciones. En cuatro clasificaciones.
en 4 clasificaciones, hemos clasificado en 4, en 4. La primera, según el sector económico, esto a lo mejor también lo ven con el profesor de los días jueves, creo que ustedes tienen principios de economía, principios de economía. Entonces, según el sector económico donde se encuentren, según el sector económico donde se encuentra la empresa. Nos dice Ana, ¿hay una diferencia entre organización y empresa por el fin de lucro? A ver, Ana, todas las empresas son organizaciones y las empresas pueden tener, ahora lo vamos a ver, fin de lucro o sin fin de lucro. Pero más allá de esa diferencia, son organizaciones, Ana. Entonces, las empresas, según el sector económico, pueden estar en el sector primario, pueden estar en el sector secundario o pueden estar en el sector terciario. ¿Cuál, cuál es, Juan Manuel, pero está funcionando la transcripción o no? Sí, profe, se ve. Perfecto, 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 perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ojo que ustedes tienen que, de alguna manera, también tocar la transcripción, por favor, para que les pueda funcionar, por favor, por favor, por favor. Bueno, entonces, el sector, muchas gracias por el feedback. Entonces, fíjense acá, el sector primario, el sector primario, el sector primario, ¿cuál es el sector primario? Bueno, son aquellos donde hay alguna extracción de la naturaleza. Por ejemplo, la minería, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, la ganadería, ¿eh? Por ejemplo, la pesca. Todos estos son del sector primario. Son del sector primario. Luego, luego, exactamente, tenemos las secundarias, donde hay un proceso productivo, hay un proceso productivo. Se toma la materia prima del sector primario y se procesa. Se procesa. Por ejemplo, la ganadería está acá, el frigorífico estaría acá. El frigorífico estaría en el sector secundario. En el sector secundario. Todo lo que sería, hay un proceso de elaboración. Por ejemplo, en el caso de los lácteos, las vacas, los tambos estarían en el sector primario, pero esa leche que luego es pasteurizada, y es envasada, sería el secundario. El secundario. Y el terciario, Maximiliano, el terciario es ya donde hay un servicio. Entonces, por ejemplo, la ganadería, el campo estaría acá en primario, el frigorífico estaría acá en secundario y el local, la carnicería donde se vende, sería el terciario. La parrilla, Mauricio, sería terciario. La parrilla sería terciario. Sería terciario. Acá hay un servicio. La logística es terciario. La góndola, nos dice Mauricio, es terciario. Es terciario. La logística es terciario. La educación es terciario. La salud es terciaria. ¿eh? Para que lo entendamos, a ver, vamos al caso de una empresa como la empresa YPF, una empresa petrolera. Una empresa petrolera, por ejemplo, la empresa YPF, bueno, la empresa YPF está en los 3 sectores. ¿Cómo, Guillermo, en 3 sectores? Y sí, cuando extrae el petróleo es la primaria. Cuando hace en las refinerías, ustedes saben, se procesa ese petróleo. Se procesa ese petróleo para generar lo que sería la nafta. La nafta, ya sea nafta super, ya sea nafta infinia, ya sea nafta V-Power, como la quieran llamar, más octanos, menos octanos, sería el secundario. Y el terciario sería el proceso de venta, los surtidores. Entonces, YPF claramente opera en los 3 sectores, en los 3 sectores, en los 3 sectores. Leandro lo definió muy bien con 10 palabritas: extraen el petróleo, lo procesan y lo venden en las estaciones.
petróleo, refinería y estación de servicio. ¿Eh? Bueno, entonces, acá tenemos una clasificación, una clasificación. Veamos otra clasificación, ¿eh? Según el tipo legal, ¿eh? Según el tipo legal. ¿Eh? Acá me dice Betina que Coto sería un ejemplo. Sí, 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 sí. Coto empezó como carnicería, como carnicería, después se trabajó como frigorífico y acá terciario haciendo llegar los productos al público, al público. Eh, Estefanía me dice comerciales, industriales y de servicio. Bueno, esa sería otra clasificación. Esa sería otra clasificación. Sería otra clasificación. Acá vamos a la segunda, sería según el tipo legal. Legal, unipersonal, unipersonal. Empresas de una sola persona. ¿Cómo, Guillermo, una empresa de una sola persona? Y sí, un contador que trabaja solo, un dentista, un médico, un psicólogo, un abogado, que trabajan solos, ¿eh? Que trabajan solos. Es unipersonal. Muy bien. Y bueno, Mauricio, Burlando no sería un unipersonal, por ahí cuando él empezó, yo por lo que tengo entendido, no soy un especialista, tengo entendido, como nos dice acá Mauricio, que tiene un estudio. ¿Eh? Ahí ya sería o una empresa de personas o, o hay que ver cómo está constituida la empresa por acciones, por acciones. Yo creo que en el caso de Burlando debe ser todavía un estudio jurídico de personas. Trabaja con un equipo, nos dice Luis Emilio Márquez y Mauricio Polito nos dice que tiene un estudio. Perfecto. Y ahora la tercera es por acciones. Por acciones. Entonces uno crea una empresa, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, por acciones, una SA, exacto, Ana Guillermina Salazar. Sería así, claramente, claramente. Y eso sería una empresa por acciones, sería ¿Cuál es la diferencia entre una empresa por personas y por acciones? Bueno, que la de personas son personas que crearon una empresa y la de acciones son personas que crearon una empresa, pero cada uno representa acciones. Entonces, cuando vos vendés las acciones, ¡pum! Ya está. Un banco, por ejemplo, un banco. Por más que los dueños de las acciones tengan nombre y apellido, el banco está constituido por acciones, por acciones. Las acciones están repartidas entre las personas, pero ya la empresa son las acciones, más allá de quien las tenga. ¿Eh? Eh, Más allá de quien las tenga. ¿Mm? Bueno, una empresa primaria unipersonal, por ejemplo, si yo tengo, yo soy dueño de un campo, yo soy el dueño y me encargo de cosechar maíz, de sembrar maíz y cosecharlo. Bueno, esa sería una empresa unipersonal del sector primario. ¿Eh? Mercado Libre es una empresa por acciones, una empresa que cotiza en bolsa, Meli, Meli, así que ahí sería Estefanía del Valle Figueroa nos pregunta, ¿por acciones es lo mismo que de capital? Sí, Estefanía. Sí, Estefanía. Es lo mismo. Bueno, pasemos a la tercera. A la tercera calificación. A la tercera calificación. Ya acá un compañero se está adelantando, Pablo, nos dice que Mercado Libre es una empresa grande y privada. Es cierto, pero vayamos por partes. Según su tamaño. Las empresas se pueden clasificar en grandes, en medianas o en pequeñas. Grandes, medianas o pequeñas. Bueno, ¿qué es grande? ¿Qué es mediana? ¿Qué es pequeña? ¿Qué es pequeña? ¿Qué es pequeña? Bueno, yo acá lo que les aconsejo es que ustedes vayan exactamente pymes, pymes. Yo acá lo que les aconsejo es que ustedes vayan a la página de Arca, y Arca tiene una clasificación. Arca te dice cuándo una empresa es grande, cuándo es mediana,
cuándo es pequeña, cuándo es un microemprendimiento, ¿eh? Y en base a qué lo clasifica. Bueno, en base a la facturación, en base a los activos que tiene, en base a la cantidad de personas. ¿Eh? Exactamente, Maximiliano. ¿Eh? Exactamente, Maximiliano. Exactamente. ¿Eh? A medida que va creciendo, va cambiando la clasificación. ¿Eh? Y Pablo nos pregunta si el 100% de las acciones son de una sola persona, ¿de qué sería? Y lo respondiste, Pablo, sería por acciones. Por acciones. Pero esa persona tiene todas las acciones. Pero es una empresa por acciones. Por acciones. ¿Eh? Bueno, y por último, la última calificación es la propiedad. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Puede ser que sea 100% del Estado? Sí. ¿Qué Estado? ¿El nacional? Sí. ¿El provincial? También. ¿El municipal? Perfecto, también. En cualquiera de esos tres casos, en cualquiera de esos tres casos, es una empresa pública. Una empresa pública. Ahora, cuando la empresa, el capital de la empresa, está manejado por manos privadas, por nosotros, si nosotros somos los dueños, es privado, es privado, es privado. ¿Mm? Y cuando es mixta, cuando tiene los dos, cuando tiene los dos. Hay empresas que partes son públicas y partes son privadas. ¿Eh? Partes son públicas y partes son privadas. Por ejemplo, YPF, YPF, parte de las acciones están en poder del Estado y parte de las acciones están en poder de los particulares. Parte de los están en los particulares. Parte de los particulares. Diego Leonardo Urquiza nos dice, cuando sos responsable inscripto, sos grande y no, puede ser que sí como puede ser que no. Yo puedo ser responsable inscripto, Diego, vos también podés ser responsable inscripto en la FIP, perdón, en ARCA, y tenemos una empresa pequeña. ¿Eh? Vendemos mucho, por eso somos responsables inscriptos, pero todavía somos pequeños o medianos. ¿Eh? Bueno, esta es un poquito la clasificación. Eh, 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 puede ser que una empresa cumpla con todas las primeras opciones: primaria, unipersonal, grande y pública. Y ahí te diría que si es pública, bueno, ya no sería unipersonal, a no ser que me digas que el Estado es unipersonal. Las concesiones son mixtas, estatales o privados. Depende, depende. Una concesión puede ser 100% privada. Una concesión también puede ser mixta. Una participación del Estado y una participación de los privados. Gustavo me dice, ¿en qué nos definimos si es grande, pequeño, mediana? En lo que vos acabas de decir. En la facturación, en la cantidad de empleados. Esos son todos los criterios que utiliza ARCA. ARCA. Cuando es mixta, ¿quién tiene mayor poder? Qué buena pregunta, Sebastián. Bueno, cuando es mixta, depende. Depende quién tiene la mayoría. Depende quién tiene la mayoría. Puede ser que la mayoría la tenga el Estado, pero puede ser que la mayoría lo tengan los privados. ¿Eh? Entonces, ahí, cada decisión que hay que tomar se vota, se vota, se vota. Y el que tiene la mayoría termina. Martín te lo respondió muy bien. El que tenga más acciones. El que tenga más acciones. El que tenga más acciones. ¿Eh? Bueno, Alan, Alexis, perfecto, gracias por la participación. Aerolíneas es mixta. Creo que en este momento es del Estado, Luis. Creo que es del Estado. Si es grande, no debería ser unipersonal. A ver, puede ser una empresa que sea de una persona y que creció mucho. Así que, perfecto, perfecto, perfecto. Modelo 5149, porcentaje de las acciones. El Estado tiene el 51% de YPF. Bueno, avanzamos un poquito más, por favor. Avanzamos un poquito más.
Vamos a introducir dos conceptos, ¿eh? Vamos a introducir dos conceptos. Me dice Leandro, profesor, ¿este PDF lo va a subir? Bueno, Leandro, todo esto está en el material de lectura y está al costadito, ¿eh? Está al costadito. Si vos vas a buscar, ¿eh? Si vos vas a buscar al costado, vas a ver que todo esto está subido en el campus, ¿eh? Está subido en el campus ahí al costadito, ¿eh? Al costadito. Fíjate que algunos compañeros tuyos ya lo encontraron, ¿eh? Ya lo encontraron, ¿eh? Ya lo encontraron. Eh, ya lo encontraron. Bueno, si no llega a estar, les pido disculpas, debería estar, debería estar. Si no está, yo ahora termine la clase y lo subo. Quédense tranquilos que lo Profe, subo. le puedo hacer una consulta que me Sí, quedó, pues, te escucho, Joan, te escucho, por favor. le hago una consulta, es lo que estoy razonando. Hay que suponer que yo soy accionista de una empresa que todos sabemos que hay un montón de empresas de que se sabe quién es el CEO fundador o el dueño de, no sé, de cualquier empresa, no sé, de Mercado Libre. Cuando uno firma el estatuto, por ejemplo, cuando uno compra acciones, vos sos como una parte o sos dueño de una parte de la empresa, ¿no? Vendría a ser eso. Exacto, Ahora, Joan. vos, a la hora de firmar el estatuto, cuando uno compra acciones, vos podés ser activo o pasivo a la hora del procedimiento y del trabajo de la empresa, calculo yo, porque si bien se sabe que hay gente que trabaja en la empresa, que solamente yo compro acciones y veo el balance de la empresa, si me hace ganar plata o no, o también como que podés tener la posibilidad de formar parte a la hora de ejercer una tarea en la empresa. Bueno, muy buena pregunta, Joan. Te estás adelantando también un poquito. Esto lo vamos a ver más adelante, pero la respuesta a tu pregunta es sí. Sí, 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 sí. Vos podés ser dueño y también podés ser directivo de la empresa. Podés ser directivo. Vamos a hacerlo un ejemplo muy rápido. Vos y yo creamos una empresa, vos y yo creamos una empresa. Yo tengo el 50% de las acciones, vos tenés el 50% de las acciones, somos los dos dueños. Somos los dos dueños. Acá Carlos está poniendo el ejemplo de la empresa de colectivo, muy bien, muy buen ejemplo. Los dos somos dueños, pero Joan, eh, vos sos el que conocés del negocio. Yo no conozco nada. Yo puse el capital nada más. Y vos sos el que lo manejás en el día a día. Vos sos el que llevas adelante la empresa día a día y yo me junto contigo a fin de año en la reunión de la empresa, bueno, para evaluar, ¿eh? Y vemos a ver los resultados, cómo fue, ¿eh? Pero sí, 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 es exactamente así, ¿eh? Es una de los grandes, de las grandes creaciones del ser humano, de la humanidad, ¿eh? Una de las grandes creaciones de la humanidad es lo que vos acabas de decir, Joan, que es esto, la sociedad anónima, la corporación, ¿eh? Es lo que le permitió a la sociedad avanzar años luz, ¿eh? Años luz. Después vamos a ver por qué. Después vamos a ver por qué. Bueno, espero que haya quedado claro el tema. Fíjense, estamos acá con dos conceptos esenciales en el mundo de los negocios. La eficacia y la eficiencia. La eficacia y la eficiencia. Muchas veces se equivocan, se confunden, se las usa como sinónimos, pero no son sinónimos. No son sinónimos. No significa lo mismo. No significa lo mismo. Y seguro que en el parcial lo vamos a preguntar. ¿Eh? Seguro que en el parcial lo vamos a preguntar. ¿Eh? Eficacia y eficiencia no es lo mismo. Eficacia y eficiencia no es lo mismo. ¿Eh? Cuando hablamos de eficacia, ¿de qué estamos hablando? De objetivo. Uno es eficaz si cumple el objetivo. Si no se cumple el objetivo, no se es eficaz. Para ser eficaz, yo tengo que cumplir los objetivos.
Si el objetivo de ustedes es aprobar la materia, bueno, habrán sido eficaces si aprueban la materia. Ahora, eso no quiere decir que ustedes sean eficientes. Uno puede ser eficaz, pero no es eficiente. Uno puede ser eficaz, pero no es eficiente. ¿eh? La eficiencia habla de los recursos, cómo uso los recursos. ¿eh? Entonces, yo lo que le voy a pedir a cada uno de los colaboradores en una organización, ¿eh? estamos uniendo los conceptos de la empresa ya, de la materia, lo que le voy a pedir a cada uno de los colaboradores de la empresa, ya sea grande, pequeña, mediana, pública, privada, mixta, unipersonal, lo que le voy a pedir es que cumplan el objetivo, pero que sean eficientes, que sean eficaces y que sean eficientes. A ver, usemos un ejemplo de logística y distribución. Hay que entregar un paquete. ¿Dónde hay que entregar el paquete? En Córdoba y Medrano, la sede de la Universidad Tecnológica Nacional. En Córdoba y Medrano. Hay que entregar un paquete. Tengo 2 colaboradores, 2 empleados. Los 2 entregaron el paquete, los 2 lo entregaron, pero uno fue directamente desde el lugar a Córdoba y Medrano. El otro fue al Obelisco, después se fue a Salta, después bajó a Jujuy, después fue a Jujuy, después de Jujuy se fue a Ushuaia, dio 200 vueltas, se perdió, hizo 200 llamadas por teléfono, paró en 300 lugares, lo entregó, fue eficaz, lo entregó, lo cumplió, entregó el paquete, pero me gastó más nafta, me usó más recursos, despilfarró los recursos. Fue eficaz, pero no fue eficiente. Fue eficaz, pero no fue eficiente. Entonces, lo que vamos a buscar en una empresa, lo que vamos a buscar en una empresa, es exactamente, Andrea, no fue eficiente, nos salió más caro. Entonces, lo que vamos a buscar en una empresa es esto. Lo que vamos a buscar es esto. Que los colaboradores, todos sean eficaces, que logren los objetivos, pero también le vamos a pedir que sean eficientes, que usen los recursos de una manera adecuada, óptima, y que de esta manera podamos sacar el mejor y mayor beneficio. Mayor beneficio. Y con el resto, bueno, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que trabajar, porque por ejemplo, que está acá, vamos a marcarlo, este que está acá es eficaz, sí, es cierto, este es eficaz, uy, que no, perdón, este es eficaz, Ups. Este es eficaz, pero emplea determinados recursos, muchos recursos. Por el contrario, este no es eficaz y no es eficiente. No es eficaz y no es eficiente. No es eficaz y no es eficiente porque no logra los objetivos y encima usa muchos recursos. Este no usa prácticamente los recursos, usa solamente los recursos, pero no logra los objetivos. No logra los objetivos. No logra los objetivos. Hizo de todo bien, pero no llegó al objetivo. Y este finalmente es el que buscamos, sí, logra los objetivos y usa bien los recursos. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Hasta acá llegamos por hoy. Vamos a ir despacito. Decía Napoleón decía, vísteme despacio que estoy apurado. Vísteme despacio que estoy apurado. Vísteme despacio que estoy apurado. Entonces, lo que les pido es, yo voy a hacer mis deberes. Mis deberes son enviarle un correo a todos aquellos que no han entrado al aula. Mi segundo deber es asegurarme que las presentaciones están en el campus, es asegurarnos que estemos todo en el campus. Y
lo tercero es, bueno, ir monitoreándolos a ustedes, respondiendo las preguntas, estar ahí, estar ahí, estar ahí. Vamos a tener paciencia en la unidad uno. Vamos a tener paciencia en la unidad uno, en la unidad uno, y vamos así acelerar los motores ya ahí en la segunda parte. En la segunda parte. Me están pidiendo el cuadro, acá está el cuadro, acá está el cuadro. Bueno, les agradezco el feedback, me pone muy contento que les guste la clase. Nuestro objetivo es que ustedes aprendan, que aprendan con alegría, que les sirva, que se formen, que se capaciten, que se desarrollen y bueno, eh, formar mejores profesionales, formar mejores profesionales, formar mejores líderes, mejores líderes. Bueno, como dice una compañera, cuando ustedes me ven a mí ya saben que llega el fin de semana, ya saben que llega el fin de semana. Tenemos un fin de semana largo, un fin de semana largo, sábado, domingo, lunes, disfrutémoslo. Hoy termina el verano, hoy termina el verano, hoy termina el verano. Ya empezamos ahora con el otoño. Y bueno, a ponerle toda la energía que están haciendo lo mejor que pueden hacer, formarse, capacitarse, prepararse mejor para todo lo que viene. ¿Eh? Bueno, yo ahora me quedo a micrófono abierto. Si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta, me quedo, vamos abriendo hasta que el último, hasta responder la última pregunta, que va a quedar grabada. Eh, Les pido si hay alguna duda, algo. Nicolás Cortalesi, si abrimos el micrófono, te escucho, por favor. Ah, perdón, es un saludo, discúlpame, Nicolás. Muchas gracias, lo retribuyo. Profe, ¿cómo le Sí, va? Leandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy linda clase. Profe, con respecto al Muchas gracias. PDF, ¿será posible que después de terminar hoy lo suba o mañana? Porque No, no, estaría no, bueno no, tenerlo, Leandro, es apretar un botoncito. Debe estar pero no está... oculto nada más. Ah, porque mire que yo lo busqué y no está en materiales de lectura. No, perfecto, perfecto. Déjame que es Eh, apretar un hay, botón. hay, hay varios videos, pero no está este material para descargar, profe. Perfecto, perfecto. Ya lo subimos. Error mío, lo subimos, no hay problema. Gracias por avisar, Leandro. Gracias a usted, profe, por la paciencia. Muchas gracias. Profe, buenas tardes, ¿se escucha? Alejo, muy buenas tardes. Te escuchamos. ¿Cómo va? Igual no, le quería comentar que igual toda esta clase iba a estar grabada, así que para los chicos de última ya tenían todo ahí. Exacto, exacto, Alejo. Exactamente, esto va a estar todo grabado, va a estar ahí. Pero también a mí me gusta simplificarles a ustedes que no tengan que estar tomando nota, que sí tomen notas de algo, así que por eso la idea es que estén todas las clases antes, todas antes, pero puede fallar como hoy, como hoy, perfecto. Eh, no sé si hay alguna otra consulta. Hola, profe. Facundo, tema glosario, fíjate, al principio, fíjate que los compañeros tuyos te subieron las guías, por favor, los del glosario vean que el profesor Horacio subió las guías, y ahí los compañeros, fue una pregunta del principio de la clase, a los que llegaron un poquito más tarde, por el tema del glosario, les pido que ahora cuando esté grabada, vayan ahí a esa primera parte o en los mensajes al principio van a ver todo, quédense tranquilos con el tema del glosario, que no va a haber problema. No va a haber problema por ese tema. Profe, Buenas tardes. Sí, María Alejandra, te escuchamos, por favor, María Alejandra Figueroa Peña. Y, yo tengo una pregunta, pero es respecto a la clase. La clasificación de empresas de acuerdo a tamaño, grandes, medianas o pequeñas, se la hice en el chat, pero no me vio. Es solo Arca quien decide acá el tamaño por la facturación y las personas que lo integran, pero a nivel global existen algunos términos o algunos requisitos para clasificarla. Le pongo el ejemplo donde trabajo. Acá sería una pyme porque somos por lo que facturamos y por lo que
y por la cantidad de empleados que somos, pero exportamos porque hacemos muebles. Exacto, María, exactamente, exactamente. Eh, para clasificar, es O lo que sea, vos más decís. concretamente, para que me responda la pregunta sería, desde afuera nosotros seguiríamos siendo en esta clasificación una empresa pequeña a pesar de exportar. O al revés, María, yo lo que haría en el caso de la empresa tuya, primero definiría los criterios. Entonces, suponete que usamos el criterio de ARCA, que dice, si la empresa factura tanto, es grande. Si factura tanto, es pyme. Entonces, me fijaría la facturación y en base a eso la clasificaría en grande o pyme, de acuerdo a esa clasificación. Ahora, también lo que puede pasar, María, es, hay empresas globales, ponele, no sé, una empresa como Apple o una empresa como Tesla, y por ahí son empresas muy grandes a nivel mundial, pero por ahí en Argentina recién empiezan. Entonces, por ahí en Argentina son chiquitas, pero a nivel global son grandes. Eso también puede pasar, María Alejandra, ¿eh? Clarísimo, profe, muchas gracias. Perfecto, de acuerdo. Muchas gracias por el feedback. Profe, perdón, acá Sí, Juan Pablo. Juan Pablo, te escuchamos, Juan Pablo Sí, Carducci. respecto a lo que le dijo la compañera, yo tengo un amigo que la trabaja en una empresa logística de comercio exterior y estuvo como pasante hace unos años en una empresa importantísima, de las más importantes, que es Kuehne Nagel, ¿la conoce? Sí, sí. Que es alemana, y bueno, es una empresa top, top, o sea, para mí la competencia primordial con DHL de ese rubro, para mí, tal vez estoy equivocado. Y, por ejemplo, él dice que en Argentina es una empresa muy chiquita. Claro, sí, sí, O sí, sea, exacto, Juan Pablo. dice, no te creas que es enorme, o sea, a nivel mundial es enorme, pero en Argentina es un edificio en el centro y es chiquito, no es, como, Exacto, por ejemplo, exacto. como DHL, que acá es terrible. Perdón, que lo extienda, yo trabajo en una empresa, es una empresa de calcomanías, y bueno, somos amigos, y los chicos ya me envían por DHL, y DHL, bueno, hacen la etiqueta de DHL, viene DHL, te escanea la etiqueta y se la llevan, ¿entendés? Y son dos empresas terribles, y una es muy chiquitita y la otra acá mueve lo que sigue moviendo en todos lados. Exacto, exactamente, Juan Pablo. Sí, es así, es así, es así, es así. Una empresa puede ser muy grande a nivel mundial, pero cuando la ves acá dentro de Argentina, o porque por ahí está recién empezando, porque tiene una sucursal nada más, es así, puede pasar hasta con un banco. Por ahí es un banco grandísimo a nivel mundial y por acá es un banco muy chiquitito que tienes una oficina con uno o dos clientes nada más. Es tal cual como vos decís, es así, Juan Pablo. Por eso lo primero hay que definir los parámetros y luego ver la clasificación. Exactamente, Ignacio, sí, 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 en material complementario, ahí lo vas a encontrar, ahí lo tienes que encontrar. ¿Eh? Bueno, yo no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta más, alguna duda. Si no, bueno, hasta aquí llegamos, ¿eh? Hasta aquí llegamos, dejamos de compartir y Hola, profe, ¿cómo estás? nos vamos ¿Me escuchás? despidiendo. Eh, Hola, profe, bueno, ¿me escuchás? sí, sí, escucho, Cristian, Gabriel Tengo Juárez, una te escuchamos. consulta. Sí, Sí, sí. mira, tengo una consulta. Eh, a mí me gustaría trabajar en lo que sería logística, ¿viste? Y yo quería saber qué curso podría hacer o dónde podía empezar aparte de la carrera para poder conseguir un trabajo en lo que es logística. Cristian, te escuché un poquito cortado. Voy a tratar de repetir lo que vos me acabas de decir. Sí, profe. Lo que yo entendí, Cristian, es que vos empezaste la carrera de Tecnicatura en logística, que te interesa mucho la logística y que quisieras ver a ver dónde puedes empezar en logística y por dónde empezar. Eso fue lo que Exactamente, yo, eso fue, Cristian, exactamente. lo que yo entendí.
porque Pero ya pensó hacer un curso, que está lleno de cursos en internet, ¿viste? Me encantaría poder conseguir empleo en logística para saber más del área y no sé por dónde empezar. bueno, a ver, Cristian, Como estamos hablando de las empresas y demás, entonces me interesa. exacto. Bueno, lo primero, Cristian, que te diría, creo que estás en el lugar correcto en este momento, ¿no? Estás en el lugar correcto. Acá Agustín te dice que hay muchos cursos cortos de gestión de almacenes, tráfico, pero todo eso de alguna manera lo vas a ir viendo en la tecnicatura, ¿eh? De alguna u otra manera lo vas viendo en la tecnicatura. Ahora, el otro tema, Cristian, déjame decirte que la logística es muy amplio y cada vez es más amplio. Cada vez es más amplio, ¿eh? Cada vez es más amplio. Entonces, cada vez tenés más aspectos de especialización, ¿no es cierto? Vas a ver que a lo largo del cuatrimestre vamos a escuchar a tus compañeros acá, que son varios, y vas a ver que cada uno de ellos, acá fíjate, Agustín te está contando su ejemplo, ¿no? Él empezó por ahí en algún lugar en la parte de logística y de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer. Yo lo que te aconsejaría, Cristian, es entrar como hizo Agustín, en en cualquier parte de logística y distribución, si es lo que a vos te interesa. En cualquiera, que se presente. Bueno, ya estás adentro, ya estás adentro. Y después, con los conocimientos y desde adentro, vos vas viendo hacia dónde te querés orientar. ¿Eh? Fíjate, ahí está Andrea, que te dice, ella es operadora, te va contando cómo entró y después cómo va creciendo, cómo va creciendo, Cristian. Yo también lo que te aconsejo, Cristian, es que, bueno, en el WhatsApp vayas hablando. Fíjate, Emiliano, por ejemplo, es desarrollador de software, desarrollador de software. Cuando ustedes vayan a visitar la empresa Andreani, cuando vayan a visitar Andreani, bueno, les van a contar. Andreani no es una empresa de logística y distribución. Andreani es una empresa de tecnología que provee servicios dentro de la logística y la distribución. ¿Eh? Fíjate lo que dice Carlos, dice evoluciona muy rápido, muy rápido, muy rápido. Fíjate lo que dice Alan, tomó como operario y ahora está en el departamento de mejora continua. Fíjate la movilidad que tenés dentro de la organización. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Fíjate todo lo que te están diciendo tus compañeros, Cristian. Fíjate cómo tomalo esto y me parece que la pregunta tuya fue muy buena. Y fíjate la experiencia de tus compañeros. Y seguramente, a lo mejor, está atento a tus compañeros que seguramente, Mauricio dice, empecé como chofer y ahora estoy a cargo de un depósito. Fíjate vos. Ahora, lo que sí, Cristian, vas a ver que tus compañeros van a empezar a publicar muchas veces, mirá, estamos buscando esto, bueno, se van a empezar a aparecer oportunidades, se van a empezar oportunidades. Y Ariel es más amplio, dice, no es distribución y logística, es del comienzo hasta el fin, es del comienzo hasta el fin, es del comienzo hasta el fin. El Luis nos dice, trabajo en una terminal portuaria, y esto es bueno, Cristian, fíjate la cantidad de respuestas que han aparecido. Espero que te sirvan, espero que te sirvan, Cristian. Espero que te sirvan. Bueno, acá Cristian nos agradece, muchas gracias por el feedback. Bueno, no sé si hay alguna preguntita más, algo. Si no, bueno, siempre vamos a tener este espacio para responder las dudas. Bueno, muchísimas gracias, muy buen fin de semana y si os quiere nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.